por tu gracia, oh Dios, hoy tengo salvación. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real, aleluya. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Una vez más, tu amor es grande, tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Tu amor es grande. Gloria a su nombre, su amor es grande. Vamos a decirle, Señor, que se llene tu casa con tu gloria, amén. Que se llene mi vida con tu gloria, Señor, aleluya. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Salva, Señor, restaura. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, sí, mi Dios, oh Dios, dígalo con nosotros, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, oh sí, mi Señor. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, aleluya. Clama, hermano, y dilo, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, oh sí, mi Cristo, llena, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, aleluya. Dilo fuerte, hermano, al Señor, se llene tu casa, oh mi Cristo, con tu gloria, Señor, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene mi vida, amén, que se llene mi vida con tu gloria, llena mi vida, oh Dios, santo, poderoso, aleluya, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, amén. Grande y fuerte, poderoso es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro
majestad, coronado y con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande, grande, fuerte, fuerte es nuestro Dios. Hermano, fuerte, fuerte, nuestro Dios, grande, grande, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado y con poder, digno de toda la adoración, vestido en majestad, coronado y con poder, toda gloria y honra sea para ti. Toda gloria, Señor, aleluya. Grande, ustedes, hermanos. Fuerte, fuerte nuestro Dios, grande, grande, fuerte, fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, y fuerte es nuestro Dios. Aleluya, grande, fuerte, poderoso es nuestro Dios, amén. No hay nada que sea imposible para Dios. Aleluya, Él ha ganado todas las batallas, mi hermano, ninguna las ha perdido. Él pelea por usted y por mí. Poderoso es nuestro Dios, va delante de nosotros como poderoso gigante. Dios te ha exaltado, aleluya, sus enemigos huyan, amén, la enfermedad huya, el problema se vaya. En esta hora, hermano, la presencia del Señor está aquí para tocar tu vida y tocar tu corazón. Vamos a decirle que Dios se ha exaltado, amén, y todos sus enemigos sean esparcidos, aleluya. Dios se ha exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Dios se ha exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Dios se ha exaltado, sus enemigos sean esparcidos, venciendo al reino de las tinieblas con alabanza, con tu alabanza, hermano, venciendo al reino de las tinieblas con alabanza. Dios te ha exaltado, Dios te ha exaltado, tus enemigos sean esparcidos. Dios te ha exaltado, tus enemigos sean esparcidos. Dios te ha exaltado, tus enemigos sean esparcidos, venciendo al reino de las tinieblas con alabanza. Aleluya, alábale, venciendo al reino de las tinieblas con alabanza. Subiré a las montañas, gritaré a las naciones que el reino de las tinieblas está cayendo. Gloria a su nombre. Subiré a las montañas, gritaré a las naciones que el reino de las tinieblas está cayendo. Aleluya. Está cayendo, está cayendo, está, está cayendo.
Aleluya. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos, venciendo al reino de las tinieblas con alabanza. Aleluya. Venciendo al reino de las tinieblas con alabanza. Subiré a las montañas, gritaré a las naciones que el reino de las tinieblas está cayendo. Amén. Subiré a las montañas, gritaré a las naciones que el reino de las tinieblas está cayendo. Gloria a Dios, aleluya. Está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo. Ya se cayó, ya se cayó, ya se cayó, ya se cayó. Cristo venció, Cristo venció, Cristo venció, Cristo venció. Aleluya. Gloria a su nombre, porque cuando le alabamos, hermano, las cadenas se rompen. Dice la palabra del Señor que los yugos caen a causa de la unción. Y cuando usted y yo alabamos a Dios, la unción del Dios Todopoderoso desciende sobre nuestras vidas. Por ello no se canse de darle la gloria y de darle la honra al Señor. Aleluya. Tú eres Dios, tú eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, tú eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el
poderoso. Tú eres digno, digno, digno. Altísimo Señor. Altísimo Señor. Altísimo Señor. Aleluya, santo, digno de gloria, digno de honra, digno de alabanza. Te adoramos, oh Cristo. Bendecimos tu nombre, te damos gracias, Señor. Gracias, tú habitas en medio del pueblo que te alaba. Tú habitas en medio del pueblo que te honra, Señor. Y estamos aquí para honrarte, para adorarte, para exaltar tu nombre. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya, bendito es nuestro Dios. Él habita en medio de la alabanza, decía este canto. Por tanto, mi hermano, persona que me escucha en esta hora, yo le invito para que si aún no ha conocido a Cristo como Señor y Salvador, no espere más, recíbalo en su corazón. Pongámonos a cuentas con Dios, porque Él habita en medio de la alabanza, amén. Es un Dios santo que se mueve en medio de la santidad. Vamos así, mi hermano, a pasar a lo siguiente. Y le invito para que hagamos en esta hora una oración, amén. Vamos a... Amén. Así podemos pasar y traer nuestras ofrendas al alfolí. Amén. Vida das con tu amor, tu luz brilla en tinieblas de esperanza, eres tú.
Aleluya. Gloria a su nombre, es su aliento en nosotros. Sin su presencia, hermano, no estaríamos aquí. Si su presencia no estuviera en este lugar, en vano sería nuestra estadía. Mas sin embargo su presencia está aquí, amén. Y es esa presencia la que viene a llenarnos de gozo, de alegría, de regocijo. Es la presencia del Señor la que viene a hacer la diferencia en nuestras vidas. Vamos a decir en esta hora: Señor, ven y llena esta casa con tu gloria. Amén. Ven y llena esta casa. Ven y llena, Señor, este lugar con tu presencia. Aleluya. Así como el día de Pentecostés, Señor, que descendió tu Espíritu Santo. ¿Por qué no, mi hermano? Vamos a decirle: llena mi vida, Señor, una vez más. Aleluya. Al mirar tu santidad, transforma, Señor, nuestra vida. Somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria, cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera, la gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Y mi Dios, al mirar tu majestad, sí, Señor, somos transformados. Somos transformados a tu imagen. Gracias, Señor. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria, cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera, Señor. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando todo nuestro ser. Aleluya. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, oh Espíritu Santo. Toca, Espíritu de Dios. Ministra, Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo.
cambiándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Sí, Señor, mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Algo está cayendo aquí. Sí, mi Dios, tu poder, Señor, tu presencia es tan fuerte sobre mí. Levanta tus manos y adora al que vive y reina. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Oh sí, Señor, te adoramos. Algo está cayendo aquí, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Jesús. Es tan fuerte sobre mí. Levanta tus manos y siente su presencia en esta hora. Adórale, exáltale, bendícele. Aleluya, deja que su espíritu te llene y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Aleluya, su poder. Y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Sí, mi Dios, su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Adora este momento al Señor, aleluya. Levanta tus manos, levanta tu voz, exáltale, adórale, bendice su nombre, dile gracias, Señor, porque a pesar de las circunstancias, mi Dios, que estamos pasando, tú no nos has dejado, Señor. Tu presencia, Señor, sigue estando con nosotros y su gloria tocaré. Oh sí, Señor, te adoramos. Algo está cayendo aquí, santo, santo, santo. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantan
a tu nombre, Señor. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, poderoso. Y está cayendo. Oh, bendito eres, Señor. Sobre cada corazón, tu presencia, Señor, sobre cada vida. Oh, Espíritu Santo, levanta, renueva, transforma. Espíritu Santo, y fluya tu gloria, fluya tu presencia, fluya, fluya. Santo, y está cayendo. Su gloria está aquí. Aleluya, gloria a su nombre. Aleluya, grande, poderoso es nuestro Dios. Para siempre la gloria a su nombre. Ya está aquí su presencia. Abra su corazón solamente, dispóngase y recibamos, amén, la palabra del Señor y recibamos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora dejamos así el lugar para la palabra del Señor. Dios les bendiga, amén. Siga adorando ahí en su lugar, siga exaltando al Señor porque Él vive y reina. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? ¿Qué le parece si aprovechamos la posición en la que estamos y me acompaña a abrir su Biblia junto conmigo? Y nos vamos al primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 17. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 17. ¿Ya lo tiene ahí, hermanos? Bien. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Siéntese, por favor. Antes de continuar, queremos dar la bienvenida. Nos acompaña la familia de Omar. Sea bienvenida nuevamente. Sabemos que aprovecharon este fin de semana para venir a visitarle y qué bueno que están aquí entre nosotros. Nos da mucho gusto verle. De igual manera, todos los que nos están acompañando, hermanos, en esta tarde sean bienvenidos. Nos da mucho gusto que podamos estar en la casa de Dios. ¿Sabe que hace unos días yo me ponía a pensar y decía, pareciera ser que los noticieros ya no deberían de llamarse bajo el título, sino bajo COVID-19, ¿verdad? Y luego el título, porque se están enfocando mucho en las noticias actuales. Y me ponía a pensar y decía, ¿acaso no habrá más noticias? Y de repente comencé a ver un cambio en algunos noticieros, precisamente en donde hablan que pareciera ser que esta contingencia sanitaria que estamos viviendo, algunos la proyectan más allá a lo que viene siendo al otoño o al invierno. Un doctor, un reconocido doctor, decía que debe de haber mucho cuidado en las personas porque se puede confundir como si fuera una gripa o un catarro o una fiebre, cuando en realidad las personas pueden tener ese contagio. Esa nota me llamaba mucho la atención porque pareciera ser que existe algo que logramos percibir, que pudiéramos interpretarlo, creemos
que conforme pasa el tiempo, la sociedad se está acostumbrando a un nuevo estilo de vida. Conforme pasa el tiempo, la sociedad se está acostumbrando a que, por así decirlo, tenemos que aceptar los cambios que están viniendo. De tal manera que yo me he fijado, hermano mío, que se han creado diferentes percepciones sobre la vida. La semana pasada hablábamos precisamente de un tema que estamos desarrollando, que lo habíamos titulado precisamente Percibiendo la voluntad de Dios. Qué importante es que como hijos de Dios, todo cambio que viene a nuestro alrededor, pero hoy más que nunca principalmente a nuestra manera de vivir, a nuestra manera de las personas que nos rodean, ya sea nuestra manera de trabajar, ya sea su manera de ir de compras, ya sea su manera de hacer negocios, pareciera ser que se aprenden a ver la vida de diferentes percepciones. Y yo decía la semana pasada que en estos tiempos es bien importante que nosotros aprendamos a percibir la voluntad de Dios. Todo cambio que nosotros nos enfrentamos en la vida, debemos de irnos a la palabra de Dios y darnos cuenta que en todo evento en donde hubo cambios, ya sea de un juicio, ya sea de desobediencia, ya sea de providencia de Dios, ya sea de promesa bíblica, siempre que hubo un cambio, ese cambio iba acompañado de la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, no hablamos de que a Dios lo agarra imprevisto la vida del hombre o su manera de vivir, no. Sino hablamos de que conforme pasa el tiempo o conforme pasa la vida, nosotros aprendemos a tener que hacer cambios necesarios o indispensables. Pero qué interesante es que cuando el Hijo de Dios hace cambios conforme a la palabra de Dios, vamos a poder comprender que no hay dos percepciones. Esta historia que acabamos de leer, precisamente, este mensaje lo he titulado Percibiendo su voluntad en tiempos de crisis. No se puede negar ni pasar por desapercibido, hermanos, que estamos en tiempos de crisis. Yo entiendo que son de diferente magnitud. No vamos a ser amarillistas y vamos a decir que por el hecho de parpadear alguien se está muriendo. No vamos a ser amarillistas ni vamos a decir que porque el número de contagios está aumentando, todos nos vamos a morir. No podemos caer en ese pensamiento, porque detrás de todo ello está la voluntad de Dios, está la providencia de Dios, está la mano de Dios, la misericordia de Dios. Pero sí es importante que cuando nosotros los hijos de Dios enfrentemos crisis como las que estamos viviendo, aprendamos a conocer la verdadera percepción de Dios en nuestro diario vivir. Esta historia que usted y yo vamos a entrar en esta tarde para poder ver a la luz de la palabra de Dios cómo debemos de ver la percepción de Dios en relación a un estado de crisis, nos va a llevar precisamente a la historia del libro de los Reyes, capítulo 18, como ya lo acabamos de leer. ¿Sabe? Se dice que hay 4 crisis entre las más comunes que se están desarrollando en la actualidad, que también se presentaron en los tiempos bíblicos. 1, la crisis sanitaria, que es lo que se está viviendo. Con ella ha desencadenado crisis financiera. Con ella ha desencadenado crisis social. Pero también con ella está desarrollando o desencadenando una que la prensa, el corazón sin Cristo no lo logra ver. Pero la iglesia de Cristo, los pastores, los líderes y los creyentes sí estamos comenzando a ver. Y es precisamente la crisis espiritual. Esta cuarta y última común, que es la crisis espiritual, es precisamente la que nosotros debemos de conocer la percepción de Dios. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de no ser presas o víctimas de confusiones, no ser presas o víctimas de ataques espirituales, de tentación, de daños, de tal manera que todo el mundo espiritual se viene transformando en nuestra vida social, hermano mío. Cuando encontramos en el libro de los Reyes, capítulo 18, la historia en donde este profeta llamado Elías nuevamente retorna a ese lugar y se encuentra con el rey que acabamos de leer, el rey Acab, precisamente se desarrolla un diálogo muy interesante y lo voy a presentar de la siguiente manera. Como muchas de las veces sucedió, el pueblo de Dios le dio la espalda a Dios. Y yo creo que eso no es novedad y no es que lo veamos como una perspectiva negativa,
Pero es que es muy obvio que cuando el hombre deja, y hablo del creyente, deja de conectarse en su vida diaria con Dios, termina como consecuencia apartándose de los mandamientos de Dios, de la voluntad de Dios, de la dirección de Dios. Y en esta ocasión, la Biblia dice que el rey Acab y su esposa, maléfica, ¿verdad? Conocida. Dice la Escritura que cuando hay buenos líderes, los líderes pueden llevar a la nación a la bendición. Pero generalmente cuando hay malos líderes, también la Biblia enseña que viene como resultado o como consecuencia, precisamente conociéramos así, una mala vida. Y dice la Escritura que llegó el profeta y dijo simplemente, no va a llover. Y no llovió por cierto tiempo. Pero también la Biblia enseña que una vez que retorna este profeta llamado Elías, este hombre es encontrado por otro hombre. Y le dice, ¿sabes qué? Te está buscando el rey. Ve y dile que ya llegué. ¿Acaso me quieres mandar a la muerte? No te va a pasar nada, porque Dios va a estar contigo, le dice el profeta Elías. Sin embargo, en el corazón de este rey había una percepción. Este rey pensaba que el profeta era el que había provocado la sequía, la problemática y la necesidad que se estaba viviendo en aquellos tiempos. La perspectiva o la percepción de este rey era que lo que había sucedido era por boca de Dios, por así decirlo. A pesar de que Dios lo había permitido con un propósito, debemos de estar atentos que la voluntad de Dios, la percepción de Dios, jamás va a hacer traer daño, jamás va a hacer traer problema, jamás va a hacer crear confusión en la vida del cristiano. Y lo digo como punto y lo remarco como punto de partida, porque esto nos debe de dejar en claro que todo lo que estamos viviendo, lo que vamos a vivir y lo que seguimos viviendo, escúcheme bien, aun cuando se puede interpretar como crisis, porque crisis es cuando se detiene algo que lleva a una normalidad y posiblemente puede inclusive retroceder, aun cuando aparentemente en nuestro alrededor podamos estar viviendo de esa manera, no significa que Dios produce crisis para hacer caer a los hijos de Dios. No, Dios produce las crisis para que el hombre, para que el Hijo de Dios nuevamente observe la percepción de Dios a los cambios que se están viviendo. Detrás de todo esto que se está viviendo, seguramente Dios está tratando con un montón de personas que le han dado la espalda a Dios, que han jugado con el Evangelio, que han hecho de la palabra de Dios un teatro, una acción, como decirlo, una actuación para vivir. Seguramente, hermano mío, lógicamente la iglesia de Cristo, aquellos que tienen su corazón delante de Dios, no es que nos vayamos junto con la tragedia, pero también seguramente encontramos que la percepción de Dios para nosotros también tiene algo a favor. También Dios está haciendo algo y trabajando con nosotros como iglesia, como creyentes, como hijos suyos, como creyentes que queremos madurar, que queremos a vivir cada día mejor delante de la presencia de Dios. Así que para poder hablar de cuál es la percepción de Dios en tiempos de crisis, precisamente yo quisiera que usted y yo nos fuéramos a 3 puntos bien breves. Siempre digo esa palabra, ¿verdad, hermano mío? Siempre digo bien breve y termino extendiéndome. Pero como ustedes ya me conocen, mi enemigo es el tiempo, hermano. Cuando yo sienta que se me acerca la muerte, le voy a decir, espérate tantito, todavía me faltan muchas cosas por hacer. Le voy a decir, espérate, aguántame el comercial, ¿verdad? Aguántame, todavía no, llévate las cosas calmadas, hay muchas cosas que hacer todavía. Pero, ¿cómo es que el creyente puede percibir la voluntad de Dios en tiempos de crisis? En primer lugar, para poder saber cuál es la voluntad de Dios en tiempos de crisis, usted y yo debemos de saber que nuestra fe tiene que volver a despertar. ¿Sabía usted que las crisis, a través de la Biblia y a través de los tiempos, se encuentra que siempre hubo un despertar espiritual? De hecho, la Biblia dice que este hombre, el propósito por el que llegó a ese lugar, a esa ciudad, a esa nación, era para que se produjera un despertar espiritual. Recuerde que el pueblo de Dios ya le había dado la espalda a Dios y estaban adorando ídolos paganos. Esta es la famosa historia en el Monte Carmelo que muchos conocemos. Y para ello me gustaría que me acompañara ahí mismo en el capítulo 18, versículo 18. Y veamos lo que dice la palabra de Dios. Dice, y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre.
dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Y fíjese, ¿a qué me refiero yo cuando la percepción de Dios en tiempos de crisis es despertar una vida espiritual? Fíjese lo que dice el siguiente versículo. Envía ahora pues y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. ¿Sabe? Cuando hablamos de que en los tiempos de crisis la percepción de Dios es despertar el espíritu, es despertar el avivamiento, es despertar la condición del hombre, es porque se dice que en toda crisis, tanto como secular, financiera, social, emocionalmente hablando, dicen los psicólogos y algo están de acuerdo, que en toda crisis se tienen que percibir cambios. Las crisis llegan porque llega un punto donde la persona ¡pah!, truena. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? ¿Seguir igual? No, tiene que buscar un cambio. Y de la misma manera Dios, cuando hay crisis en la sociedad, ahí a través de la Biblia encontramos ese cambio, ese detener, ese olvidarse de Dios, esa vida cristiana que tiene que mejorar. Generalmente, a veces Dios utiliza las crisis para producir despertar. ¿Sabe a qué fue en realidad el profeta a ese lugar? Fue a confrontar al pueblo de Dios, a que volviera su corazón a Dios. Y cuando hablamos de que el corazón del Hijo de Dios, el corazón de la gente debe de despertar en relación a su fe. Miren, cuando hablamos de la palabra fe, no estamos hablando del lenguaje común de la sociedad, que ahora todos creen en Dios. Hasta los que no creen en Dios creen en Dios. Estamos hablando del lenguaje en donde la Biblia nos enseña que nuestra fe está basada en convicciones. Y se tiene que despertar en el corazón del Hijo de Dios, en el corazón de la iglesia, en el corazón del creyente, que nosotros tenemos una fe que se basa en convicciones a través de la palabra de Dios. Y cuando hablamos de despertar es porque muchas de las ocasiones, aun cuando no lo podemos ver de esa manera, sí existe letardo espiritual, existe letardo, existe adormecimiento, existe pereza, existe lo que dijéramos, pareciera que estamos en cámara lenta viviendo la vida cristiana. Dios permitió esa crisis a través del profeta y no va a llover y no llovió y volvió el profeta y llovió con la finalidad de que la gente comprendiera que necesitaban volver su corazón a Dios. Se tiene que despertar en el corazón del creyente esas convicciones que siempre han estado a través de la Biblia. Miren, hoy en estos tiempos, la fe del Hijo de Dios, no la fe salvadora, que también entra, sino la fe de los milagros creativos, la fe de lo sobrenatural. Viera cómo ha escaseado en estos tiempos. Ha escaseado considerablemente. No somos amarillistas y decimos, ya no suceden milagros. No caemos en ese punto. Pero sí podemos decir que en la vida del cristiano estándar, actualmente hablando, el creyente ha dejado de creer en los milagros. Sabe que existen, sabe que Dios puede sanar, pero en su convicción no se atreve a dar pasos de fe. Y cuando volvió el profeta a ese lugar, la razón era para que se confrontaran con el Dios Todopoderoso que los iba a volver a traer a la memoria, que así como había rescatado al pueblo de Dios y abrir el mar en seco, y haberlos hecho cruzar y haberlos hecho entrar a Canaán y poseer la tierra prometida, ellos debían volver a tener esa fe y esa convicción en Dios. ¿Sabe? Algo le sucede al hombre cuando el creyente también. El creyente disminuye su fe. ¿Sabía usted que por naturaleza nosotros tenemos que creer en algo? Hay gente que no cree en nada, a final de cuentas están creyendo en algo. Por naturaleza nosotros tenemos que creer en algo, y no porque seamos dependientes o codependientes. Es que la parte espiritual del hombre, cuando Dios sopló vida sobre de él, sopló precisamente esa parte espiritual que lo hace dependiente de algo, en este caso de lo divino, de Dios. Y cuando el creyente o el no creyente pierde su confianza en Dios, generalmente es reemplazado por algo más. Como bien dijéramos, ¿verdad? Hay gente que tiene sus esperanzas puestas en una nación, en las leyes, y no digo que está mal. Tiene su esperanza puesta en su trabajo, tiene su esperanza puesta en su inteligencia, en sus instintos, en su mamá, ¿verdad? Como los niños, ¿verdad? Los jóvenes. No, mi mamá es la que va a dar la cara por mí.
Mi mamá, si yo cometo un error, para eso está mi mamá. Y si tú supieras, aun cuando eres joven o adolescente, la razón por la cual a veces Dios ha permitido cambios en tu vida es porque tienes que darte cuenta que ahora tienes que volver a despertar a la fe de la palabra de Dios, a la convicción de la palabra de Dios. En estos tiempos las personas se refugian en Dios y es correcto, pero el refugio de Dios no es para aguantar los catorrazos. El refugio de Dios es para volver a caminar por fe y volver a hacer lo que la Biblia dice que debemos de ser. El profeta Elías tenía la percepción de Dios en claro y era que se tenía que despertar el corazón del pueblo de Dios a volver su rostro a Dios. En estos tiempos, si algo le está sucediendo a la sociedad y a mucha parte de la iglesia cristiana es esto, hermano mío, que su vida espiritual a veces parece más carnal que espiritual. Y Dios ha depositado en nosotros una vida espiritual que nos debe de llevar a conocer lo sobrenatural, a movernos en lo que Dios dice a través de su palabra y sus promesas que son para nosotros. Mire, la gente hoy en estos tiempos es muy materialista. Pone más su esperanza en lo que puede tocar y en lo que puede sentir y en lo que alguien le puede aconsejar que en lo que la misma palabra de Dios nos dice que debemos de practicar. Despertar la fe es poner en práctica la comunión con Dios. La comunión con Dios no solamente es conocimiento. La comunión con Dios es caminar a través de la palabra de Dios en la vida cristiana que lo hizo el apóstol Pablo, en la vida cristiana que lo hizo Moisés, en la vida cristiana que lo hizo Elías, en la vida cristiana que lo hicieron los sacerdotes, los reyes, los profetas. ¿Por qué? Porque ese es el despertar de la vida del Hijo de Dios. Creyentes con un corazón espiritualmente hablando vegetal, que solamente existen, pero no se mueven. Dios no tiene creyentes en demencia, que los golpes lo han dañado tanto, que ya vive fuera de la realidad de la palabra de Dios. No. Dios a través de su palabra enseña que el corazón del creyente tiene que despertar en tiempos de crisis. Mira, presta atención a lo que te voy a decir. ¿Qué cosas has dejado de hacer desde que se presentó esta cuarentena? ¿Qué antes tú hacías tu comunión con Dios? ¿Ya pensaste? Miren, se los voy a enumerar así, los que se me vienen a la mente rápidamente. Muchos han dejado de venir a la iglesia, a sabiendas de que las iglesias oficialmente bajo las condiciones de la CDC ya se pueden abrir en sus lineamientos. Muchos ya han dejado de venir. Otros anteriormente se levantaban a orar. Y como ya no hay, pues, ni fu ni fa, ¿verdad? No hay nada que hacer. Como que los problemas, pues ya están ahí, hombre, detrás de la ventana. Ahí cuando se arregle todo, pues ya no hay motivos para orar. Otros llevaban una disciplina en la lectura de la palabra de Dios y ya la perdieron. Y se acuerda lo que le dije al inicio en la introducción, cómo se va desencadenando una cosa con otra que llega de tal manera al espíritu del hombre. Elías no pretendía despertar la religiosidad del pueblo de Dios, hacer sacrificios. Elías pretendía llegar al corazón, a la fe, a la convicción, a la realidad de la vida espiritual entre Dios y el hombre, que la Escritura dice que debemos de tener en nuestro diario vivir. Esta crisis sí ha traído daños colaterales a la vida del Hijo de Dios, pero le voy a decir una cosa, a pesar de que ha traído cambios y daños colaterales, es necesario volver a despertar y reubicar nuestra relación con Dios en donde debe de posesionarse una vez más. Cuando el cristiano comprende que estamos rodeados de una crisis social, de una crisis sanitaria, de una crisis económica, debe de comprender que nuestra coraza de nuestra relación espiritualmente hablando con Dios debe de ser intacta y no debe de entrar ni permitir que el enemigo, mira, ¿sabes cómo trabaja el diablo? Hace unos días veía un video, y no precisamente cómo trabaja el diablo. Veía un video, hermano, de cómo los depredadores cazan sus presas. Y ahí estaba el venadito, ¿verdad? Ahí paseándose el Bambi, ¿verdad? Diría alguien. Y ahí andaba la gacela, ¿verdad? Dándole vueltas. Ay, le hacía así. Ay, le hacía así. Y el venadito jugaba también. A los pocos minutos, ¡pah! Llegó el hocico del animal y lo prendió de aquí y hasta ahí.
el diablo. El diablo está jugando, aparentemente. El diablo aparentemente está produciendo un dormir espiritual en el corazón del Hijo de Dios. Lo está paseando, lo está entreteniendo. Somos compas, no pasa nada. Y cuando menos piensas, puede ser devorado por él. El pueblo de Dios, hubo un punto en donde comenzó a coquetear con el pecado. El pueblo de Dios se empezó a relajar en la ley de Dios. ¿Y quién se iba a imaginar que iban a reemplazar la adoración a Dios por la adoración a los Baales? El profeta era necesario que llegara y Dios permitió esa crisis, que no lloviera. El profeta por boca de Dios dijo, no va a llover. Y cuando este hombre se presenta y sucede el milagro, este hombre tiene este confrontamiento y dando a entender, se tiene que confrontar para saber cuál es el verdadero Dios. Es tiempo, hermano mío, de que cada creyente analice su vida y se dé cuenta que tiene que volver a despertar su comunión con Dios. No me malinterprete, yo no digo que usted está dormido, no me malinterprete, no nos vayamos en el viaje. El dormir se interpreta como un estado de descanso, pero también se interpreta como un estado de descuido. ¿Sí lo sabía? Qué paradójico, ¿verdad? Podemos descansar, pero también nos podemos descuidar. De hecho, muchos hombres han muerto dormidos, y no porque se ahogan con su saliva, porque en el dormir fue la oportunidad para que el cazador, el enemigo, los prendiera, los ejecutara. Y mi hermano Paz sabe perfectamente a lo que me refiero. Hasta a dormir los enseñan en el área de la milicia, ¿verdad? Y qué curioso. ¿Y ellos qué? ¿El sueño por qué? Porque saben que es un estado vulnerable. El pueblo de Dios necesitaba despertar. Hermano mío, mi corazón tiene que confrontarse con ese despertar de su vida espiritual, con su comunión con Dios. Y ese despertar, le voy a decir una cosa, no va a bajar un ángel, no digo que no sucede, pero no espere eso, y que le hable y le diga, oh, cuánto has pecado, hijo mío, vengo de parte de Dios. No espere eso. El que es entendido, dice la palabra de Dios, que entienda. Aquí Dios nos está hablando a través de su escritura, que esa crisis y ese pueblo tenía que despertar. Y que esto que le está sucediendo a la sociedad en la actualidad, creyentes y no creyentes, necesitamos despertar y voltear nuestro rostro a la comunión con Dios, que al final del día es la que va a tener el beneficio cuando vayamos a pasar a la otra vida, a las moradas celestiales o al infierno, cual vaya a ser el caso para otros. Se tiene que despertar el corazón del Hijo de Dios. ¿En qué? En su fe, en la práctica de su fe. ¿En qué? En su disciplina. ¿En qué? En su diario vivir, en su gozo, en su alegría, en su comunión sana, de su comunión espiritual delante de Dios. El profeta fue, confrontó y dijo así, júntalos, porque vamos a ver cuál es el verdadero Dios. Pero cuando hablamos de cuál es la voluntad de Dios en tiempos de crisis, también es importante que comprendamos que la voluntad de Dios no solo es despertar el corazón del hombre, sino también restaurar el altar. Si usted me acompaña ahí mismo, capítulo 18, versículo 30, mire lo que dice. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. ¿Y qué dice la escritura? Y él arregló el altar de Jehová que estaba ¿cómo? A ver, vamos a dejar algo en claro. Hay una confrontación en un monte. La manera de adorar o la manera de ofrecer sacrificios era muy común entre el paganismo y en este caso, por así interpretarlo, el cristianismo. Ellos también ofrecían sus sacrificios, también inmolaban, también destazaban y también algunos de esas prácticas ritualistas también era que subiera el aroma supuestamente para que sea recibida por el dios pagano. Lo que llama mi atención es al lugar a donde fueron, al Monte Carmelo. ¿Por qué habrá elegido Elías el Monte Carmelo? Si nos ponemos a preguntarnos cuál fue la razón, y él se encontró con un altar arruinado,
es porque previamente ese lugar era un centro de adoración para Dios. Y si Él eligió ese lugar, es porque algunos estudiosos dicen que Él fue para que la gente observara que ahí era en donde Dios se manifestaba. Y si el altar estaba arruinado, es porque se había olvidado. En tiempos de crisis, llama la atención que sin darnos cuenta podemos estar sirviendo, o podemos estar adorando, o podemos estar haciendo comunión con cualquier otra cosa que no sea nuestra relación con Dios. Porque estaba arruinado. ¿Y sabe qué significa algo arruinado? Algo destrozado, algo destruido, o algo no necesariamente que está desacomodado, sino algo que estaba en el olvido. Y de hecho es una palabra muy común que usan en un país, no lo recuerdo en este momento. Nosotros no usamos mucho la palabra arruinado, ¿verdad, hermanos? Como que no está en nuestro lenguaje. Porque la palabra arruinado puede decirte que ya, ahora sí ya, lo echó a perder. Ya, no, sirve. Pero en otro país, que no recuerdo en este momento, la palabra arruinado es algo que prácticamente está ahí, no en su posición, no en su lugar, pero aún está ahí. Y cuando hablamos de cuál es la percepción de Dios en tiempos de crisis, y yo digo que el profeta Elías había elegido el Monte Carmelo para que el pueblo de Dios observara nuevamente la restauración de lo que era el sacrificio a Dios, era porque el pueblo tenía que observar una vez más junto con los sacerdotes. Porque cuando dice la Escritura, el pueblo de Dios, no crea usted que nomás fue la chusma. No, en realidad fueron todos. En realidad los interesados, los influyentes, los devotos, los dedicados, estaban en ese lugar. Y cuando la Biblia enseña que el profeta lo comienza a restaurar, lo comienza a poner, el profeta hizo ciertas cosas que el Hijo de Dios no puede perder de vista. Ocupó 12 piedras, que cada una de ellas, ¿qué representaba? Las 12 tribus de Israel. ¿Sabía usted que esas piedras que el profeta tomó, en realidad era un simbolismo de parte de Dios cuando iban cruzando el mar Rojo? Perdón, cuando iban cruzando el mar del río Jordán. ¿Se recuerda lo que le dijo, la instrucción que le dio Jehová a Moisés? Mira, cuando crucen el mar, vas a poner 12 piedras. Y cuando tus hijos te pregunten qué significa, vas a traer a la memoria de dónde Dios te sacó. Esas piedras simbólicamente era una manera de decirle al pueblo de Dios, no olvides de dónde Dios te sacó. ¿Sabe? El corazón del Hijo de Dios, a veces sin darnos cuenta, descuidamos nuestro altar, hermanos. Lo descuidamos. Es como cuando tú descuidas tu negocio. Yo creo que las personas que están aquí y que tienen su negocio, ustedes mejor que ellos saben, hermanos míos, que el dueño trabaja más que el jornalero. Curiosamente, ¿verdad? Es algo paradójico, debería de ser inverso, pero es que generalmente el que hace negocio, el que lo levanta, el que lo lleva hacia arriba, generalmente esa persona sabe lo que vale, sabe lo que cuesta y sabe lo que quiere. Y cuando el profeta llegó y tomó esas 12 piedras, era una manera de decirle al pueblo de Dios, ustedes saben lo que significa esto, ustedes saben de dónde Dios lo sacó y ustedes saben que lo deben de seguir practicando. El creyente tiene que restaurar su altar. La familia tiene que restaurar su hogar. El que tiene talentos y dones tiene que volver a restaurarlos. El que tiene llamado tiene que ponerse en la fila una vez más en la línea de batalla. Esta crisis no son vacaciones. Esta crisis no es a ver qué nos da el gobierno ahora. A ver con qué se mocha, diríamos los paisas, ¿verdad? Esta crisis no es, hermano mío, para pasearnos la suave y que se siga ayudando a la comunidad. Esta crisis también tiene como propósito que el Hijo de Dios se dé cuenta que en su comunión con Dios tiene que restaurar el altar, tiene que restaurar su adoración. Mira, hoy en día yo observo mucho que los sitios de internet están plagados de canciones, pero lo voy a decir con mucho respeto. Hoy en día mucho cristianismo canta pero no adora.
Y no es lo mismo cantar que adorar. Es cierto que para adorar hay que cantar, pero no se puede adorar si no se canta con el corazón. Y algo que yo detecto mucho en la vida cristiana de esta sociedad en la actualidad es que la gente aprende a cantar, pero no tiene ese altar de espiritual en su diario vivir con Dios. Ya el gozo del Señor se ha transformado en algo feliz, en algo alegre, en algo pasajero, pero no en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no en ese gozo que desprende fortaleza como la Escritura dice, sino que la sociedad de nuestra actualidad, incluyendo a veces a los mismos cristianos, hermano mío, y por qué no decirlo, y lo digo con aprecio, a veces entre los que estamos aquí, cantamos pero no adoramos, y el altar representa adoración absoluta para Dios. Eso es representar el altar de Dios, adoración absoluta, es rendición. ¿Por qué cree que agarraban un animalito y lo destazaban y dejaban que se quemara y el aroma ascendiera? ¿Solamente era para crear alguna religiosidad? No, tenía como propósito que comprendieran que la voluntad de Dios al hacer eso en cada acto, en cada momento, se comprendiera que también era adoración para Dios. Y cuando tú y yo oramos más que ayer, adoramos mejor que ayer, levantamos más nuestras manos con convicción y con entendimiento, y podemos decirle a esta carne, podemos decirle a esta elección, podemos decirle a la sociedad, más que nunca como iglesia estamos de pie, amamos a Dios, buscamos a Dios, queremos glorificar más el nombre de Dios. Mira, el altar se restaura, y ¿sabes qué sucede? Sucede lo que la palabra dice que sucedió aquí. Aquellos hombres, mientras estaban dando sus vidas para que el Dios de ellos descendiera, la Biblia enseña que no sucedía nada. Y va a seguir sucediendo, no va a suceder nada, porque la Biblia dice claramente, tienen ojos, mas no ven, tienen boca, mas no oyen, tienen oídos, mas no escuchan. Y cuando la Escritura habla de la relación entre el hombre y Dios en cuestión de la adoración, esto es espiritual. Por eso Jesús dijo que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Corazones que tengan que comprender en su interior que no es aprendernos las canciones que nos ponen en las pantallas, no es cantar la canción del momento, no es decir, yo vengo a ver qué sucede, no, es en realidad conectarme con la gloria de Dios, acercarme al trono de la gracia de Dios donde encuentro oportuno socorro, acercarme lo más posible. Mira, esas oraciones locas que uno hace de repente, ¿verdad? Diría alguien. Yo me acuerdo cuando yo veía, estaba joven, soltero, ya nomás me faltó decir y guapo, ¿verdad, hermanos? No, eso no lo digo porque por fe el Señor me sigue amando. Pero yo recuerdo que veía de repente en la televisión los conciertos de los comerciales y cómo corrían las muchachas generalmente, ¿verdad? Y querían tocar al artista, ¿verdad? Yo no sé si usted una vez llegó a hacer eso, ojalá y no, ¿verdad? Pero se desbocaban. Yo decía dentro de mí, en mi corazón, en mi relación con Dios, decía, si esa gente, por tomarse una foto con ellos, el minuto de fama, el querer tocarlo así, lo toqué, se vuelven locos. Fíjese lo que yo llevé a mi comunión con Dios. Yo me quiero acercar a Dios lo más posible que yo pueda. Yo estoy consciente que la oración me acerca a Dios, pero yo estoy hablando con más quebranto, con más entrega, con más disposición, con más sencillez, con más honestidad, con más adoración. ¿Y sabes qué te encuentras cuando restauras tu altar? Ya sea para volverlo a levantar o ya sea para renovarlo. ¿Sabes con qué te encuentras? Te encuentras con una nueva experiencia en tu comunión con Dios. Es como cuando tú tienes en tu casa algo, lo derribas y lo vuelves a levantar y hasta lo tocas, ¿verdad? Le pegas. Ahora sí que llueva. Ahora sí que se embarre el que quiera fuera de la casa, porque le has metido y le has invertido tanto que tú sabes que es muy fuerte y es muy sólido. En la comunión con Dios, cuando restauramos el altar, cuando restauramos nuestra vida devocional delante de Dios, mira, la crisis se hace sobrellevadera. Y no es que nos hagamos ausentes de lo que sucede a nuestro alrededor, no es que nos salgamos pasalones. No es que digamos, bueno, pues hay que pensar positivo, diría alguien, ¿verdad? No, es que espiritualmente hablando, cuando se restaura el altar de la comunión con Dios, el lenguaje espiritual entre el hombre y Dios, mira, sucede algo
Como dijo Jesús allá en el Evangelio, virtud sale de Él. Como dijo aquel hombre llamado David, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, y mostró el poder de Dios que había sobre de él. Porque eso es lo que sucede, hermano mío, cuando el Hijo de Dios restaura su altar delante de Dios en tiempos de crisis. ¿Cómo hace falta volver a levantar esa actitud delante de Dios? ¿Cómo hace falta que entremos a la iglesia y digamos, afuera se puede estar cayendo el mundo en pedazos, la gente puede caer en incertidumbre, pero tenemos un Dios grande que merece más gloria, que merece más honra, que merece más de mi corazón hacia Él? ¿Cómo hace falta que la sociedad vea que la vida cristiana no es religiosidad, es una experiencia con el poder sobrenatural de Dios que nos salvó y nos hizo diferentes? Elías, para eso eligió el Monte Carmelo, para restaurar y que el pueblo pudiera ver lo que nuevamente era la adoración a Dios. Y sabes, hizo algo inusual, lo llenó de agua. Hizo algo inusual, que el pueblo observara un altar arruinado y un altar ahogado. ¿Por qué lo habrá hecho así? Hay muchas opiniones entre los estudiosos, pero una de ellas que a mí en particular considero que fue más certera era para que el pueblo observara el poder de Dios desde lo más bajo hasta lo más alto. ¿Y por qué? Porque sucedió algo que pocas veces ha sucedido en la humanidad, ¿verdad, hermano mío? Descendió fuego del cielo. Al grado que dice la Biblia que el agua era lamida. Si usted agarra un cerillo y lo pone en agua, obviamente el cerillo se apaga. Muchas de las veces ni aún los bomberos con agua pueden apagar o detener los grandes fuegos. Pero la Biblia enseña que el poder de Dios estaba ahí de tal manera que lamía el agua. Eso tiene que dar a entender en mi comunión con Dios hasta qué grado Dios me puede llevar si yo restauro mi altar. Me va a llevar a un punto en que, por así decirlo, me voy a desconocer y me voy a dar cuenta que esta crisis tenía como propósito elevar mi comunión con Dios. Pero aquí también encontramos en la Escritura ¿cuál es la voluntad de Dios en tiempos de crisis? Bueno, dice el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 36. Acompáñeme, por favor. Cuando llegó la hora de ofrecer el sacrificio, el holocausto, ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo tu siervo, y luego ¿qué dice la Biblia? Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Cuál es la voluntad de Dios en tiempos de crisis? Que obedezcamos a su voz. Qué sencillo, ¿verdad? Qué sencillo. El profeta no fue a pasearse. El profeta no fue a avergonzar, por así decirlo, y ver cómo la gente se estaba muriendo y cayendo en crisis porque no llovía. No era el propósito del profeta. El propósito del profeta era ir porque Dios lo enviaba. Y sabe, hermano mío, cómo se interpreta la percepción de Dios, la perspectiva de Dios en tiempos de crisis, su voluntad. ¿Sabe cómo la debemos de comprender? Que tenemos que darnos cuenta que la voz de Dios es el Espíritu Santo hablando nuestro diario vivir a través de su palabra. Y su palabra es muy clara y me enseña que en los postreros tiempos me debo de preparar más, debo de afianzar más mi comunión con Dios. Para poder ver la gloria de Dios se tiene que pasar por una tormenta, hermano mío. ¿Sabe? Leía un artículo y decía que cuando los marineros salen a alta mar y los marineros se encuentran en las fuertes y grandes tempestades, leía un artículo que decía que cuando ellos van navegando y ven que no pueden definitivamente con el timón domar los fuertes vientos, se dice que ellos toman generalmente dos decisiones. Acompáñame, hija. La primera decisión que toman es liberar la descarga. Debido a la liberación de la descarga o en lo que llevan a transportar,
es una manera de intentar sobrevivir. Es como decir, no tengo otra opción y lo tengo que hacer así. En las crisis, muchos cristianos, cuando no pueden sostener la problemática que se vive, ¿sabe qué sueltan? Sueltan la fe. Lo que pasa de ser de algo ligero pasa a ser algo pesado. Es que ¿cómo voy a confiar en Dios si las cosas están muy feas? Tengo que actuar. ¿Cómo me voy a someter a la palabra de Dios si las cosas no mejoran? Y tiran la fe. Lo que un día fue su medio para vivir, como en el caso de los marineros, porque a ellos les pagan por lo que transportan, ahora se convirtió en una carga. Y tiran por instinto de supervivencia la carga. Y se dice que cuando no pueden contenerla, una vez que se tira la descarga, ellos tienen que tomar la decisión de saltar. Porque ese medio de transporte se puede convertir en una arma letal. Se destroza, se quiebra, se parte, y con ellos a bordo se van junto con el barco. Así que se van a la última opción, aventarse para intentar sobrevivir, agarrarse un pedazo de madera, yo qué sé. Yo entiendo que el sentido de supervivencia en medio de una crisis es natural que el hombre haga eso. Pero ¿sabe cuál es nuestra diferencia? Que nuestra fe no es una carga. Nuestra fe representa en muchas de sus expresiones la mano protectora de Dios, que no importa lo que suceda, lo que venga, lo que pase, lo que se diga, lo que acontezca, nuestro corazón, como Jehová le dijo a Satanás, le puedes quitar todo, pero no puedes tocar su corazón. En otras palabras, quedará intacta nuestra comunión con Dios. En otras palabras, se mantendrá el margen entre lo natural y lo sobrenatural, y no sucederá más allá de la cuenta que la voluntad de Dios no lo permita. Y seguramente la voluntad de Dios es guardarnos, protegernos, y si demanda de nuestra vida es encontrarnos en las moradas celestiales. Pero no puedes tirar la fe, no puedes tirar el barco. Y sabe, ese segundo golpe que hacen los marineros, ellos se arrojan al mar de una manera incierta, porque no hay garantías de que van a sobrevivir, pero hay más garantías de que pueden sobrevivir en alta mar que en el barco. Sí hay más garantías. A veces el Hijo de Dios, sin darse cuenta, tal vez no arroja su fe, no arroja sus convicciones. Ahí están, ahí las llevan. Pero ¿sabe qué se arroja? Arroja su esperanza. Arroja lo que conociéramos como el decir, yo sé que las cosas van a mejorar. Hace unos días una persona ponía por ahí en Facebook que daba servicios fúnebres en aviones, o sea, en aviones. Y la gente se la comió, hermanos, por internet. Ya se imaginará, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurre? Estás invocando la muerte. Y la persona contestaba y decía, bueno, es mi trabajo, no se ofendan, pero puede suceder. Y sabe, yo lo apliqué y lo llevé a la vida espiritual. Y dije, es cierto, yo debo de amasar, de reforzar, de fortalecer, como me lo quiera interpretar, mi comunión con Dios hoy más que nunca, porque yo no sé si de aquí a determinado tiempo mi Señor me llama y tengo que saber que es Él, y voy hacia donde la palabra dice que debo de ir. No quiero tirar mi esperanza y pensar y decir, ¿ya para qué? No quiero tirar mi esperanza y decir, ¿y al cabo qué? No quiero mejor escuchar su voz a través de su palabra que me dice, restaura tu altar. Quiero
escuchar su palabra, que me recuerda y me dice, no solo tu altar, confróntate con tu fe y date cuenta que tienes que despertar y tienes que obedecer. El pueblo de Dios, la Biblia enseña que a raíz de ello, obviamente los 450 profetas de Baal murieron, hermanos. De hecho, algunos estudiosos dicen que Elías los mató uno por uno, que no pidió ayuda. ¿Se imagina? Uno por uno. Porque era un encuentro, era prácticamente una batalla. Y un trato era un trato. Y se tenía que respetar. Y él tenía que demostrarle al pueblo que Dios estaba con ellos y se tenía que cortar el paganismo, la mundanalidad de raíz. Y la raíz era quitándoles la vida. De las ocasiones que encontramos en la Biblia que Dios permite ese tipo de actos en el Antiguo Testamento. Yo tengo que cortar de raíz todo lo que se ha acumulado en este tiempo de cuarentena. Se han acumulado malos hábitos en tiempos de cuarentena, hermanos. Se han acumulado malas costumbres en tiempos de cuarentena. Se han acumulado malas actitudes. Mire, ustedes saben que yo uso esta frase: saliendo de la puerta es otro mundo. Aquí todos cantamos, aquí todos adoramos, aquí todos escuchamos y queremos ser bendecidos. Pero cuando salimos a la calle, allá está la verdadera crisis. Y ahí es en donde Dios dice: sal pero con tu altar restaurado. Sal pero con un despertar en tu sana comunión conmigo. Sal escuchando mi voz. Ahí es en donde Dios nos dice. Yo le invito a que se ponga de pie en esta tarde. Hermanos míos, qué descuidos